Hoy tenemos una fest muy especial. Hace mucho tiempo que estamos dando cuenta y crédito de las observaciones, las contrariedades que están surgiendo a partir de no querer a los ODS, de no gustar la Agenda 2030 y de incluso considerarla dentro de un marco non santo. Hablando bien y a calzón quitado, como se dice habitualmente. En particular, desde Código R y como responsable de la red, hemos facilitado siempre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo vamos a seguir haciendo, pero dando cuenta de las redefiniciones que hay que tener. A la luz de lo que ha pasado en esta cumbre de evaluación y a la luz de lo que creen o creemos quienes tienen otra opinión y que también tienen criterios y fundamentos para aportar y tener un espacio en estas luces y sombras que tiene la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy en particular nos visita nuevamente, por segunda vez, Guadalupe Campos, pero desde otra perspectiva, desde este análisis de los ODS como fenómeno social o de la Agenda 2030 como una hoja de ruta que hay que cuestionar, que hay que mirarla con criterio. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre pasa que las hojas de ruta, como nosotros decimos, la partitura, tiene distintas interpretaciones, tiene distintas posibilidades de ser ejecutada, quién la hace, quién la realiza, quién la lleva a cabo, quién tiene los recursos para hacerla. Siempre hay una posibilidad de manipulación y de administración que no siempre satisface a todos. Entonces, en esta oportunidad, Guadalupe nos viene a visitar desde su rol de embajadora de paz, mencionada por el Rotary de Mar del Plata, donde ella reside, una Mar del Plata que también la recibe como licenciada en turismo, porque es una de las ciudades, localidades balnearias más importantes y con mayor turismo internacional del país. Ha sido reconocida por el Consejo Deliberante como mérito ciudadano. Entonces, toda esta acreditación de agente de desarrollo local nos hace darle este espacio en que acredita realmente su visión juiciosa, criteriosa de estas observaciones que necesitan también tener un espacio para cuestionar la mejor forma de llegar a la sustentabilidad. Si se logra y se puede a través de una hoja de ruta que han firmado 193 países, bien. Y si no, hay que dar marcha atrás y hacer un reajuste, bueno, también vamos a estar en estas condiciones siendo lo más honestos posible con nuestra conciencia de vida y con nuestra responsabilidad en lo que socialmente hacemos hacia afuera. Guadalupe, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en un tema sumamente complejo, sumamente crítico y que a mí me encanta poder empezar a verlo con ojos muy, muy criteriosos desde lo que hemos conversado antes para que también yo te diera este espacio humilde, pero también a la luz de lo que está pasando con este incremento de pobreza, con estas desigualdades, con estas crisis, que tienen mucho de crisis humanitaria también, ¿no? Seamos conscientes. Guadalupe, ¿qué te sucede, qué te genera la Agenda 2030 y esta situación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, hola Marita, muchas gracias otra vez por tu invitación. Gracias a la audiencia que nos está escuchando, nos escuchará en el futuro. Muchas gracias. Es un honor que me preguntes esto porque realmente hay poca gente que se anima a dar esta batalla climática, como yo le digo, esta batalla de agenda global que es complicada. Realmente eh, estamos en un punto de no retorno de esto, ¿no? De este antes y después de la aplicación de una agenda global denominada 2030, que tiene sus antecedentes ya de antaño, no es
la primera agenda, lo que pasa que es la más masificada, ¿sí? Es la primera vez que tantos países, como bien lo dijiste, 193 países se adhieren a, digamos, tiene hasta categoría casi de tratados internacionales, ¿no? De estas alianzas y estos acuerdos bilaterales que se han generado, que se han fomentado y se han impulsado desde Organización de las Naciones Unidas, que, claro, son, digamos, protagonistas indiscutibles en la transnacionalización de un concepto que realmente es totalmente privado, que es justamente el individuo. De aquí, ¿qué han hecho? Claro, digamos, han generado que todo el mundo acate una agenda como si fuese el norte a seguir, sí o sí, si no, nos vamos a morir todos, prácticamente apocalíptico, ¿no? Si no nos adherimos a esta agenda. Yo estudié mucho, me involucré, generé iniciativas, prácticamente los 17 objetivos que promueve la agenda, y me di cuenta, o sea, estando dentro, actuando, experimentando, viviendo lo que eran los objetivos directamente, prácticamente, yo en un momento, nunca milité, pero sí prácticamente que hasta los tenía tatuados, ¿no? En mi forma de vida directamente, en forma individual, profesional. ¿Qué sentí? Una gran decepción. Entonces, a partir de un antes y un después, probablemente relacionado en la pandemia, ¿no? Que empezamos a caer, empezamos a cuestionar, empezamos a ver que esto qué raro, pero que esto por qué, y teniendo una vida que a mí me permitía tener ese criterio de empezar a sospechar de una manera rara, ¿no? O sea, de una manera tan cada vez más convencida de que las cosas tenían un lado A y un lado B. La Agenda 2030 tiene un lado A y efectivamente tiene un lado B. Claro, esto nos gusta a los que quieren imponerla. De hecho, creo que hasta los mismos gobernantes en algún punto han sido acatadores de unos lineamientos, de las recomendaciones y de los indicadores que muestra la agenda, que antes pasaba por otro lado y hoy, claro, si el otro lo hace, yo también, y es este efecto Pigmalión, ¿no? Aplicado a la Agenda 2030, que si uno lo hace, todos lo hacemos, y que por eso está bien. Y esto no es así, ¿no? Esto no es así. Eh, Hay un punto muy crítico en que, ¿cuál es el resultado de todo esto? El motivo, el para qué, que yo no sé si realmente lo conocemos, y la población no está siendo engañada en este sentido en un punto. Porque vos entrás, comprás la agenda del lado A como algo totalmente benévolo, hasta inocente te diría, lleno de ilusión, que vas a hacer el bien, que vas a generar servicio a la población, a la gente, que vas a poder generar el crecimiento de tus congéneres y de tu sociedad en la cual vos vivís, te desarrollás, generás inversiones, podés consumir, vivir, etcétera, y generar el desarrollo regional y territorial de tu zona de influencia y de ese país. Pero ¿qué pasa? En el hemisferio norte se aplica de una manera, en el hemisferio sur se aplica de otra. Es como que ellos tienen que ser como benévolos ellos me refiero al hemisferio norte, benévolos con el hemisferio sur, como tipo dádivas, o porque... ¿Cómo es esto? Hay un punto de subestimación de la población del tercer mundo, ¿no? Eh, Cómo o sea, geológicamente y geográficamente, geopolíticamente, se está transformando el planeta. No es porque no haya planeta B, es como que hay una fantasía, un holograma frente a la Agenda 2030. Hay un ensayo anterior, la Agenda 21. Esto yo fui también protagonista de esto en Europa, he vivido 17 años en España, en contacto con distintos países europeos, hacíamos cooperación al desarrollo, acuerdos bilaterales, sabemos cómo se mueve por el otro lado. Hay cosas que no las vamos a saber, porque son temas que están tratados solamente en ese círculo rojo de la agenda. ¿Qué pasa? Esto cada vez
está cayendo peor, y sobre todo en el mundo liberal, ¿no? En el mundo que se mueve a través de la vida, la propiedad y la libertad. Vemos mucha diferencia entre una postura ideológica y la otra, en el lado de la luz y en el lado de la oscuridad de la agenda, en este lado A y el lado B. El lado A, lleno de colores, de objetivos ideales, de un mundo utópico y romántico y naif, y sin embargo lo que estamos viviendo en la realidad es todo lo contrario, ¿no? Y vas estudiando y analizando, profundizando en las recomendaciones e indicadores que se muestran en cada uno de los objetivos, y vas uno por uno, y cada uno tiene su antagonismo en el lado oscuro. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Desde que tengo esa razón, nací en un mundo que luchaba contra la pobreza y todavía, después de casi 50 años, no se solucionó. Pero entonces estamos planificando mal. Entonces, ¿qué está pasando? Si los resultados son tan Estamos, pésimos, ¿por qué estamos se sigue en haciendo, esta línea? estamos haciendo algo mal. Yo te invito a redefinir algunas anotaciones que hice. Sí. Eh, no es porque esté de acuerdo contigo o en Ujú, desacuerdo, sino porque aprovecho esta oportunidad personal que también tengo como psicóloga social de poner ujú, el diván en la calle y de ver lo que pasa de un lado y del otro, ¿no? Este ujú. juego que nos pone, un día pensamos una cosa, otro día pensamos otro, no, estamos escuchando distintas voces y dándonos la oportunidad de tomar criterio a partir de lo que nosotros a conciencia creemos. Es una Entonces, evolución. Yo entré en la Agenda 2030 totalmente ilusionada. Cumplí todo lo que me pedían, todos los requisitos para tener los sellos, para tener las certificaciones, para poder ser parte, ¿no? Porque cómo me iba a quedar atrás. Cuando me doy cuenta de que cómo es posible que si uno piensa distinto y empieza a ver las imperfecciones, ¿no? Porque somos humanos, hay imperfecciones. ¿Qué pasa? Las imperfecciones que hubieron fueron muy graves, mataron mucha gente, conociendo otro tipo de estrategias y otro tipo de caminos para poder llegar a una prosperidad, a un bienestar social, económico y ambiental, mm, cómo se confunden científicamente estos grupos portavoces del buen hacer y cómo se rige a través del miedo o de la paz o de lo bueno y lo malo, o de los buenos y los malos. ¿Cómo es posible esa suerte de dominación cultural que se ha generado a través de esta agenda cuando, ¿por qué no se puede pensar de otra manera? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que no te permitan pensar de otra manera? No es que uno tiene que rendir culto y acallar, porque si no volvemos al medioevo o peor, ¿no? totalmente de acuerdo. ¿Cómo es Déjame, posible que... déjame que te ayude, o sea, que retome las redefiniciones que anoté en cuanto a algunos puntos de por qué yo creo que es buena la agenda y por qué doy la posibilidad, no es solo buena, sino necesaria esta agenda. Bien para poder desarrollarla o bien para poder tener un parámetro de decir qué está bien y qué está mal. Por primera vez hay una agenda que ha vinculado las tres agendas que estaban sueltas, separadas, la ambiental, la social y la económica. Ese es el primer beneficio que tiene esta Agenda 2030, porque siempre veníamos manejando y viendo desde distintas ópticas una visión que nunca fue holística del desarrollo a largo plazo, ¿sí? Eso llevó a diferentes intereses, a diferentes mecanismos que son gran parte de lo que sustenta el error que hoy se ha tenido. ¿Cuáles son las grandes falencias? Digo, la primera ventaja es que es universal. El error es pensar que es para los gobiernos, no es para los gobiernos, es para los gobiernos junto con el empresariado líder de la economía. Claro, ¿cuál es la economía que prima? No es la economía social, no es las nuevas economías, las economías alternativas. Todavía sigue teniendo supervivencia la economía tradicional, que es la economía acumulativa y que es la economía manipuladora virtual que no genera empleo, sino que genera beneficios para ese círculo rojo que hablaba, ¿no?
La transnacionalización no la veo tanto. ¿Por qué? Porque es necesario saber cuáles son los países desarrollados y cuáles son los países en desarrollo. Y los países insulares, ¿no? Que definitivamente hay 3 categorías de países. El tema es cuánto poder tienen los países desarrollados y cuánta subdominación y subalternancia tienen los países en desarrollo. Cuando hablas de que todo el mundo la acate, no, permitime que te diga que no, porque es voluntaria. Es voluntaria, nadie te obliga. Es una hoja de ruta, una partitura, para que entonemos la música que el país quiere. Claro, el país está visto y la partitura está interpretada por un gobernante. No siempre es una cuestión o una visión política de Estado. Ese es el gran problema. Entonces, dependemos de qué presidente esté de turno para ver qué va a hacer con la Agenda 2030. Entonces, no es que quien acate, sino seamos conscientes. La base de todo esto, coincido con tu desilusión, con tu decepción en el momento de la pandemia, porque yo también la sentí. Realmente la pandemia no trajo nada nuevo, puso en evidencia lo que estaba mal antes y pronunció los negocios de una salud mercantilizada también, ¿no? De todas cuestiones que, en esto de espacios con corrupción, bueno, nos quita el aliento a quienes tratamos de fortalecer la ciudadanía, porque la ciudadanía no tiene ganas, no sabe el poder que tiene, o no tiene los medios, está resignada, y ahí es donde la paz tiene realmente, en estos 3 pilares de la paz de la Agenda 2030, es donde realmente está la fuerza que tenemos que hacer. Primero, fortalecer las instituciones. Si no tenemos instituciones sólidas, como menciona, no podemos pensar en que la inclusión y la justicia van a dejar de ser utopías. Eso, desde ya, en eso coincidimos. Entonces, en este mundo, tal cual está hoy, hay mucho para redefinir, porque evidentemente están haciéndose las cosas mal. Y yo creo que no tenemos que esperar desde arriba que la solución venga, sino que venga desde la educación para el desarrollo sostenible, de abajo para arriba. Una formación ciudadana que tiene 1000 agujeros y mil pendientes, y que empieza por los representantes, funcionarios públicos, que son los que dictan las políticas públicas y tienen las directrices para llevar adelante la administración del buen vivir y del bienestar de las comunidades. No anoté más nada, pero sí, en el para qué. Sí. Déjame que ya termino. Cuando dijiste, cuando dijiste para qué, me quedé pensando en esos para qué que son múltiples, porque depende de qué sector estemos hablando. Y lo más importante de esta agenda es que en estos ajustes que hay que hacer, en estas redefiniciones que hay que hacer, no son cuestión de gobiernos de turno, son cuestión de la ciudadanía, que siempre está, y es el pato de la boda, las organizaciones sociales que tienen que ser brazos del Estado, las universidades que tienen que tener un rol articulador, porque ellas tienen el conocimiento, el saber, la posibilidad de instruir a quienes van a dirigir la agenda pública y privada, y definitivamente que la responsabilidad social empresaria deje de ser una voluntariedad a gusto y placer. No, se está haciendo mucho daño irreversible. Entonces, junto con esta conciencia ciudadana, tiene que haber una conciencia ciudadana corporativa de las empresas. Digo, es lo que siempre pensé. De hecho, cuando creé Código R, fue pensado en eso, las responsabilidades. Entonces, la gran redefinición que tenemos que hacer es de las responsabilidades y de una agenda que nos convoca a todos. Ahora sí, decime
tu otra contraparte que ves. Déjame que te diga una sola cosa, que también la coincidimos. A mí me cambió la manera que yo tenía crítica de ver esta agenda cuando supe que esta agenda 2030 se inició con estos planteos de Paula Caballero y de Patti Londoño, dos altas funcionarias del gobierno colombiano, que empezaron a pensar en que había que unir las tres agendas, hicieron esta hoja de ruta. Me doy por honesta, en mi honestidad digo que yo cambié rotundamente cuando pude hablar con Patti Londoño, ella me contó esto y cuando pude ver que en la agenda estaba trabajándose, bueno, por extraños, por externos, por otras personas, no, ellas, digamos, ellas tiraron esta partitura. Después, ¿qué pasa? Y bueno, escapa a ellas, obviamente. Entonces, esto también sé que lo conversamos y sé que también fue para vos un punto de inflexión, y que, bueno, ya te dejo para que me digas lo que te sugiere después de todas estas acotaciones que te hice, Yo ¿no? estoy enamorada del lado A de la agenda. Eso es indiscutible. A mí me entusiasma porque me generó una inspiración. Me generó decir, tengo una guía para poder crear bienestar, crear proyectos, crear iniciativas, dar trabajo, generar cosas, generar actividad, ¿no? Realmente el verdadero sentido de una ciudad que va a mejor, dándole mejor calidad de vida y mejores servicios a sus habitantes. ¿Pero por qué? Por la realización autopersonal. Si vos no tenés esa autonomía personal, ese poder de decisión, esa libertad de decidir sobre tu vida y tu propiedad, claro, ahí está el problema. Yo te puedo planificar proyectos, iniciativas, desarrollos, etcétera, que después no se pueden instrumentar, porque falta la o sea, legalizarlos, o esas iniciativas requieren de una fiscalización o de una reglamentación o de una regulación gubernamental que no existe, que hay que hacer, que tiene que ir acompañado de instituciones que están totalmente cavernícolas o retrógradas, y que esto tienen intereses políticos o partidarios que los dirigentes no están dispuestos a hacer. Y esto pasa justamente en los emprendedores, o sea, las iniciativas de los emprendedores más pequeños que quieren independizarse, que quieren ser autónomos, y que es imposible que la reglamentación vaya acorde a la esencia y a la naturaleza de la dinámica de sus propios productos o servicios que quieren implementar para poder cambiar eso que la agenda promueve o impulsa. Entonces es como que es la pescadilla que se muerde la cola. Realmente, ¿es de aplicación voluntaria si después requiero de la obligatoriedad de las nuevas políticas públicas y reglamentaciones que surgen a raíz de una buena intención? Que después resulta que se muestran actitudes de corrupción, se muestran actitudes totalmente deliberadas de amiguismos e intercambios entre partidos, que si vos primero me aprobás esto, yo después te apruebo lo otro, en detrimento, obviamente, de la sociedad y no de un efectivo progreso, crecimiento urbano. Entonces, cada uno de los objetivos muestra esta manipulación. Después, por otro lado, no creo que realmente sea en el sentido, sí, de decir, bueno, como que te hacen sentir mal que si no te volcás a eso. Tiene que ver con una cuestión de información, tiene que ver con un registro de datos privados y de información personal, de todo tipo, tanto financiera como de datos personales, como de una vulnerabilidad de el individuo en todo sentido, en todas sus fases. ¿Por qué? Por ejemplo, los movimientos de certificaciones internacionales, no nacionales, sino internacionales, lo que hacen es después generar tabulaciones de los datos y reportan estas informaciones, tanto de las tendencias como de las distintas formas de reorganización social y económica y financiera y productiva, a las grandes esferas o a ese círculo rojo. Entonces, realmente, estos movimientos de certificación que si vos sos B, entonces sos bueno y vas a ir al paraíso. Una sola cosa quiero señalar antes de irnos, y es que vos hablabas de funcionarios dispuestos. Y yo hablo
de funcionarios capaces de poder hacer esto, porque con la cultura política, la cultura, y digo de la política como estructura social representativa, democrática, que debiera ser y no la que es, tiene muchas falencias. ¿No será que esta agenda nos deja un planteo a revisar todo lo que estamos haciendo y a revisar Sí, esta totalmente. partitura, quién la está ejecutando y cómo, quiénes la lideran y quiénes la están usando para el bien y quiénes no? ¿Cuántos nichos de mercado se crean? ¿Cuántos clústeres de mercado se crean con beneficios que no son para toda la sociedad? ¿Y cuánto le falta al ciudadano para pertenecer a organizaciones que realmente los representen y los sostengan? Digo, en esta posibilidad que nos da Totalmente de acuerdo. este debate contigo, de que sea rico y de que sea productivo y que no sea una cuestión de tira bomba, sino todo lo contrario, que sea para un despertar, a mí me gustaría invitar a muchos de los profesionales que trabajan cuestiones, sobre todo de desarrollo personal, de fortalecimiento emprendedor, de las autonomías que nos faltan, porque las libertades que nos faltan, de poderlos invitar y hacer una mesa de debate, sobre todo de redefinición de esta agenda, que ha venido a instalar una situación que puede, según como la veamos, ¿no? Vaso medio lleno, vaso medio vacío. A la luz de los 8 años que ha pasado y a la luz de los 7 años que faltan. Nosotros de todos modos tenemos que plantearnos, y esa es mi especialidad, mirar el desarrollo a 2030 como una estación, como una parada, pero también pensar en un horizonte a 2050. Yo etariamente no creo que esté, pero sí quiero dejar mi Yo semillita. tampoco, tal vez, ¿eh? No sé, nadie tiene No, eso nunca se nada, sabe. Es que pero esa es la dinámica, o sea, el por tiempo lo va tan menos, rápido y la agenda tal vez no... la bueno, pero gente... mire, yo acá no es que te quiera cortar, pero yo lo que dejo acá a vos y a los que nos están escuchando y a los que queremos convocar, si no es la agenda, ¿qué? Porque no es cuestión de decir, no, esto no, porque no, darme todos los fundamentos. Por favor, construyamos un nuevo pacto social, un nuevo pacto sustentable, incorporando lo social, lo ambiental, lo económico y ahora lo tecnológico. Es necesario que tengamos una visión holística del desarrollo. Entonces, si no es la agenda, si hay que redefinirla, no es cuestión de empezar de nuevo, sino tomar la misma agenda y ver cuáles son las luces y sombras de lo que nos inspira y de lo que estamos haciendo con la agenda, de quiénes son Para los mí es muy claro. actores que están teniendo protagonismo principal y de quiénes son los que calladitos dejan que las cosas malas ocurran o que las cosas buenas, bueno, pasen de largo. Digo, es tiempo de jugarse, es tiempo Mira, de poner en el blanco sobre principio fundamental para mí, lo que te delimita esto es que las masas siempre se van a equivocar. Las masas siempre se van a equivocar. Los totalitarismos nunca pueden llegar a buen puerto. Y si esto está puesto de una manera totalitaria y atenta contra la vida, la propiedad y la libertad, nunca vamos a estar acordes a una sostenibilidad que es, por esencia, naturalmente expansiva. Esto es, como principio universal, tendemos a ser expansivos al crecimiento natural libre. Entonces, si vos lo llevás a una imposición, nunca, y a que todo el mundo lo tiene que hacer porque es bueno, hay que ver según No, para yo quién. creo que la otra mirada es, ¿somos capaces de poder tener una mirada plural, colaborativa, constructiva de sociedades en cuanto a lo que hay que redefinir o todavía no lo somos? Yo creo que todavía no estamos maduros porque Ah, no respetamos que el otro piense distinto. totalmente. Entonces, es como que si vos pensás distinto, sos malo. No, simplemente es complementario. De esas dos cosas, yo creo que la lección más grande de la agenda es aprender a ser tolerantes con el que piensa diferente. Entonces, si uno mismo entra en contradicciones o elige en algún momento de su vida, por ejemplo, estar acorde a la agenda y luego se da cuenta de que no todo, sino que hay dos partes,
¿no? O más, pero me refiero al lado A y al lado B, hay una parte que no contenta a una felicidad, un bienestar y una prosperidad eh, en general de la sociedad. ¿Por qué imponer soluciones que realmente son soluciones para un grupo Que pequeño? se imponga, todo lo que se imponga es cuestionable. Se nos termina el tiempo, quiero dejar aquí este final abierto a que después Ujú, de esta ujú. pequeña conversación que hemos tenido, nos dejen sus opiniones, se suscriban y que realmente si quieren participar en este debate abierto que tenemos, allí los esperamos. Seguimos hasta el 10 de diciembre en esta tercera FES con el corazón abierto y con la cabeza buscando la luz para tener la sabiduría que necesitamos. Muchísimas gracias, Yo Guadalupe. Nos vemos prontito. siempre del lado correcto y haciendo bien las cosas, nunca nos vamos a equivocar. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo día de la experiencia FEST. Seguimos hasta el 10 de diciembre, por eso te invitamos a suscribirte para actualizarte de todo lo que vamos haciendo. ¿Te sumás?